Buenas noches. La presente es la presentación de la tesis, teniendo en cuenta los resultados preliminares en el marco del doctorado en Ciencias de la Educación a cargo de Liliana Ríos Roa, el tutor, el doctor Carlos Arteaga. El contenido de la presente son las preguntas de investigación, el objetivo general y objetivos específicos, el tipo de diseño y alcance del estudio, participantes y criterios de selección, el escenario, técnicas e instrumentos, operacionalización de categorías de estudio, procedimientos de trabajo de campo, procesamiento de la información, análisis empleado, consideraciones éticas y conclusión. La pregunta de investigación. La educación superior en la cárcel puede tener un impacto en la salud mental de quienes participan en el proceso, de tal forma que se pueda evidenciar la necesidad de una modificación de la política pública. Preguntas secundarias. ¿De qué manera podría replicarse dentro de la política de educación superior carcelaria de Colombia la ejecución de la política pública en materia de educación superior en el contexto de una cárcel argentina? La experiencia comparada entre los estudiantes y docentes que son actores en un proceso de educación superior de una cárcel argentina y una colombiana puede favorecer la reflexión de la pertinencia de la política penitenciaria en Colombia. La educación superior tiene un impacto relevante en la salud mental de la población privada de la libertad. Objetivo general. Analizar cómo una política pública contextualizada puede contribuir a considerar al proceso educativo formal una puerta de libertad desde la salud mental para la población reclusa de una cárcel colombiana y una cárcel argentina. Objetivos específicos. Identificar la política pública en materia de educación en el contexto colombiano y argentino realizando un comparativo. Determinar la experiencia de los estudiantes y docentes en un proceso de educación en una cárcel argentina y una colombiana. Reflexionar la afectación que puede tener la educación carcelaria en la salud mental de la población reclusa y de los formadores y docentes. A continuación, vamos a hablar un poco del paradigma cualitativo. Acá se tiene en cuenta todo lo relacionado con la recuperación de la subjetividad, se tiene en cuenta la reivindicación de la vida cotidiana como escenario básico, teniendo en cuenta la parte sociocultural, todo lo relacionado con la intersubjetividad y el consenso, pues para generar un conocimiento válido, teniendo en cuenta una realidad humana. Tenemos el estudio de caso, que es parte del diseño que se trabajó. Es una estrategia donde el investigador explora, conoce a partir de uno o varios individuos, teniendo en cuenta una información detallada y hace pues la recolección de los datos. Se maneja el tema descriptivo, ya que se brinda la posibilidad de especificar las propiedades, las características, analizando, digamos, los perfiles, el grupo, las personas y cualquier otro fenómeno que es el que se está trabajando. Tenemos en cuenta a nivel de participantes criterios que se manejaron en la tesis. Lo primero es hablar de la consideración de que se desarrolló en el Centro Universitario de San Martín, en la Unidad Penal 48 del Servicio Penitenciario Bonaerense de la localidad de José León Suárez, que es en la provincia de Buenos Aires, en Argentina, y específicamente en una cárcel de Colombia, en La Picota, teniendo en cuenta la participación de docentes y estudiantes de los dos espacios. Tenemos en cuenta que a nivel de los instrumentos se manejó inicialmente el diario de observación en las clases donde se pudo observar el proceso específico. Se tuvo en cuenta el desarrollo de unos talleres donde se trabajaron temáticas relacionadas con salud mental, educación y el enfoque pues de autocuidado. Se desarrollaron dos cuestionarios, uno enfocado específicamente a formadores y docentes, donde se trabajaba toda la experiencia, digamos que han tenido frente al tema específico de educación superior en la cárcel. Y la especificidad del cuestionario, que fue una entrevista semiestructurada para la experiencia que han tenido las personas privadas de la libertad que pues han vivido la experiencia de la educación o están en ese proceso, digamos, cursando. Tenemos en cuenta la operacionalización de pues nuestras variables
Acá tenemos en cuenta la primera categoría que se denominó la educación y su importancia en quienes participan en un proceso de educación en contexto de cárcel, donde se tenía en cuenta la población privada de la libertad y los docentes. Entonces acá se manejó el tema de la conceptualización, definiciones, opiniones, donde se hizo un abordaje de política nacional, política internacional, teoría constructivista, concepto de educación y concepto de cárcel. Se manejaron algunas preguntas a nivel nacional, como qué es la educación, a nivel internacional, todo el tema relacionado con documentos, la importancia en el contexto específico carcelario y cómo se vive el proceso. La segunda categoría son los procesos de educación en la cárcel, experiencias ex ante, durante y post. Acá se hace la revisión pues a nivel de estructura y organización, donde se tiene en cuenta cuál es la política, los programas, los requisitos de acceso, el número de participantes, todo el proceso que sea de formadores, talleristas, docentes, el tema de las matrículas, pensum y metodologías, donde se hace la revisión de documentos, las normas y demás de cada uno de los espacios. Tenemos una tercera categoría, que es el tema relacionado con implicaciones de salud mental, relacionada con la educación en contexto de cárcel en la población privada de la libertad y en los docentes. Acá manejamos definiciones, todos los procesos de percepción a partir de las experiencias y las opiniones. Se da desde qué es la salud mental, cómo se genera y cómo se da esa relación específica cuando se vive la educación en cárcel. Tenemos el análisis de resultados que se hizo a partir de la triangulación, teniendo en cuenta los instrumentos nombrados anteriormente, donde se hizo a partir del análisis y la reflexión de cada una de las categorías, los procesos que se dieron y los hallazgos. Se tuvo en cuenta todo lo relacionado con consideraciones éticas, explicando de qué trataba pues específicamente la tesis, los abordajes que se hicieron, se hizo un consentimiento informado para cada uno de los participantes para tener la claridad y pues lógicamente especificando que no tenía ningún riesgo la población. Finalmente, algunas conclusiones. La educación es un proceso que trasega a cualquier ser humano, favoreciendo diversos desarrollos, los cuales permiten transformaciones en el espacio con sus congéneres de forma directa o indirecta y tiene un impacto directo de forma individual, si así se pretende. En el caso de la población privada de la libertad, la educación puede considerarse un fin, pero también un medio. Fin de acuerdo al tiempo de condena que tenga, puede significar ese último objetivo que tenga dicho ser humano y si es un medio puede tener diversos matices, ser un proyecto de vida dentro de la cárcel o un proyecto de vida cuando seas pospenado. Existirán algunas personas privadas de la libertad que mencionan la educación como una fuente de vida y de salud mental, teniendo en cuenta el contexto de encierro, de crueldad y vulnerabilidad de diversos derechos humanos, pues les permite tener la mente ocupada, tener un bienestar y una satisfacción durante el desarrollo de una clase, el compartir con diversos compañeros, el ser una persona activa, propositiva, con diversas posibilidades. Tenemos una segunda conclusión y es la teoría constructivista social se puede analizar a la luz de la experiencia desarrollada en la presente tesis en CUSAN, específicamente teniendo en cuenta la corriente, lo cual considera que el aprendizaje es personal, tiene en cuenta los conocimientos previos que tiene un individuo, sin embargo también tiene presente la situación donde se genera. En este caso, quienes son personas privadas de la libertad tienen una experiencia de algún proceso educativo, llámese la casa, el barrio, la escuela, acá pues teniendo en cuenta la informalidad o la formalidad que se maneja en la educación, también se tiene en cuenta esa experiencia que han tenido, digamos, directamente en procesos educativos y también pues tener en cuenta el tiempo de la privación de la libertad, pues es fundamental reconocer los procesos de educación en cada dinámica que puede tener un ser humano y por otro lado el contexto de situación de encierro permite la reflexión en torno a la generación de cultura, como lo plantea Vygotsky, pues todos los contextos se pueden considerar un laboratorio de cultura. Alguna parte de la bibliografía, les agradezco mucho la atención.